Los primeros pasos hacia la invasión de México parece que ya se tomaron. Trump ni siquiera se está esforzando ya por ocultarlo, Miren, ayer cambió el Golfo de México por el Golfo de América. Parte de su narrativa, pero ahora ya fue muy lejos, llamando grupos terristas a los cárteles mexicanos. Les vamos a decir aquí terristas porque ya saben que la censura está todo lo que da cuando hablamos de estas cosas, pero ahí pueden ustedes leer la palabra completa de cómo designó a los cárteles como organizaciones terristas. Entonces, con esto, amigos, ya está justificando lo que muchos temíamos: abrirle la puerta a una intervención militar estadounidense en México. Ya no es esto una paranoia, Vaya, ni siquiera es algo que yo me imagine que algún día podría pasar. Ya hasta lo dijo Trump, que no descarta la invasión de México, el ingreso de tropas estadounidenses a suelo mexicano. Dijo, han pasado cosas peores. Entonces, no lo descarta. La historia ya nos ha enseñado que este tipo de cosas termina así. Y hoy vamos a hablar, amigos, de cómo este movimiento no es nada nuevo en la política exterior de los Estados Unidos y es la antesala siempre de una invasión. Es muy preocupante lo que estamos viendo, amigos. Vamos a desmenuzar cómo esto encaja en su receta para la invasión. Primero, lo que hacen es etiquetarte como una amenaza global, luego militarizan ese lugar y finalmente nos saquean. Así de simple, Siempre es el mismo patrón. Ahora, ¿realmente los cárteles son grupos terroristas? No me confundan, No son ángeles, son delincuentes. Pero, y se los digo como abogado, y me lanzo a mí mismo esta pregunta que hoy vamos a demostrar con hecho, ¿es lo mismo un grupo criminal que un grupo terrorista? ¿Tiene sentido esa narrativa cuando sabemos que las armas de estos grupos criminales vienen precisamente casi todas de los Estados Unidos? Y yo creo que lo más importante, amigos, ¿por qué esta obsesión con México? ¿Qué es lo que realmente le molesta a Donald Trump de México? Hoy lo vamos a poner sobre la mesa y lo vamos a hacer con datos, con historia, pero sobre todo con mucho sentido común. Miren, primero vamos a dejar algo muy claro, y hay que partir de esto. Nombrar a los cárteles, que son grupos delincuenciales sumamente peligrosos, por supuesto, son un lastre social en México, pero nombrarlos como grupos terroristas no es tan fácil como firmar un papel. Si Trump acaba de sacar su orden famosa ejecutiva que vimos ayer y ahora lo que está buscando precisamente es esto, eso ya no está sujeto a discusión. Pero de eso a que ya lo sean, bueno, pues en estos momentos todavía tiene un camino por delante. Hay varios candados legales que Trump tiene que cumplir. Francamente, ya son solo una formalidad, porque las circunstancias de Trump hoy hacen que cualquier cosa que él diga sea casi un hecho. Según la propia ley estadounidense, ¿qué se necesita para que esto que propone Trump ya sea un hecho? Bueno, para que un grupo sea considerado terrorista, pues tiene que cumplir 3 criterios básicos. Primero, perro no come perro, Este es el primero. La primera regla para que un grupo terrorista sea denominado como tal en Estados Unidos es: mis hermanos, perro no come perro. Ser extranjero, no puede ser nacional. Fíjense nada más, Cuidado con esto, porque nos habla de una terrible hipocresía. ¿Ustedes creen que no hay grupos terroristas dentro de Estados Unidos? Y ahora se los voy a demostrar, porque si Trump dice que estos de México son grupos terroristas, ¿no hay igualitos en Estados Unidos? Bueno, pero la primera regla es esa. Perro no come perro, tiene que ser extranjero, porque aquí como crees, ¿no? Segundo, deben de tener la capacidad de realizar esos actos terroristas, y vamos a ver ahora cuáles son. Y lo tercero y lo más importante, tienen que ser una amenaza directa para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bueno, aquí es donde está el problema. El problema, amigos, está en que estos cárteles mexicanos
son brutales, sí. Son un lastre, son criminales. Controlan rutas de suministro, controlan armas, controlan personas, pero el problema es que bajo los parámetros jurídicos no cumplen con el concepto de terrorismo tal como lo establece Estados Unidos. Porque no están buscando un cambio político ni religioso a través del terror. Eso es lo que se supone que es un grupo terrorista. ¿Saben cómo cuál? Al-Qaeda, que por cierto fue apoyado por Estados Unidos a través de la administración Biden para que uno de sus brazos tomara el control de Siria y depusiera a Bashar al-Assad. Ese sí era un grupo terrorista catalogado como tal. ¿Por qué? Porque era un movimiento religioso que por medio del terror quería imponer un nuevo orden político. Con dólares estadounidenses inyectados desde Washington, derrocan a Bashar al-Assad y ya, una vez que ganaron, les quitan esa denominación de grupo terrorista, les quitan la recompensa que caía sobre la cabeza del líder de HTS de 10 millones de dólares, dejan de buscarlo y hasta premio le dan. Hasta ropa nuevecita, verde, así como el uniformito escolar de Zelensky, ¿no? Vestidito de soldado. No están buscando un cambio político. Los grupos criminales de México no buscan un cambio religioso. Pues de lo que menos se acuerdan es ese es dinero. Siembran terror, sí, siembran terror, pero no para un cambio religioso ni político. Entonces, vamos entendiendo, esos son los dos parámetros jurídicos principales, ¿eh? Entonces, no estamos hablando de HTS. Ahora, si no cumplen con estos dos parámetros de entrada, que nada más son los primeritos en la lista, la pregunta es, ¿por qué este interés de Donald Trump de llamarlos así? Bueno, resulta que el término, que ven ustedes aquí, que repito, pues no puedo yo decir, este término de terrorismo es muy poderoso y muy peligroso, porque le da a los Estados Unidos el permiso que ellos mismos se otorgan para usar todo su poder y su arsenal militar fuera de sus fronteras e invadir un país. Sin preguntarle, meten a sus tropas, permitido por ellos mismos, siempre que tengan esta denominación. Ya lo han hecho antes muchas veces, miren, lo hicieron en Afganistán, lo hicieron en Irak, lo acaban de hacer en Siria, y luego volvieron a poner un grupo terrorista en Siria, pero ya en el gobierno. Y le lavan la cara, ¿no? En CNN diciendo, antes era usted terrorista, hoy es un demócrata. ¿Qué lo ha hecho cambiar muy en el fondo de su corazón? Apenas me acuerdo cuando decapitaba a niños solo porque eran cristianos y ahora lo veo con los valores occidentales. ¿Por qué es usted tan hermoso, don líder de HTS? Eso fue puro interés e hipocresía. Pero lo que sí es cierto es que en cada caso, amigos, la narrativa siempre es la misma. La narrativa es vamos a salvar al mundo de una amenaza global. Si no hay amenaza, no hay de qué salvarlo. Y bueno, New York Times, como siempre, es el que tira la bomba. En Irak, el New York Times, el gran mentiroso de todos los tiempos, uno de los medios de comunicación más serviles, mentirosos y propagandistas que hay, cuando en Irak dijo que Irak tenía armas de destrucción masiva y que Estados Unidos ante ese peligro tenía que ir a salvar al mundo. Nunca existieron esas armas de destrucción masiva. Nunca las encontraron. Lo que encontraron fue el petróleo para saquear. Otra vez el New York Times inventa una amenaza de un laboratorio de fenta en una cocina de una señora, casi con el fogón. Ahí está la amenaza. Y hay que salvar a México y llevarle la democracia y los valores occidentales, pero sobre todo librarlo de ese gran peligro. Todos sabemos, amigos, cómo terminan esas narrativas. Siempre son países devastados, recursos saqueados, caos en cada lugar a donde van a llevar la democracia. Ahora, hablemos de lo que no cuadra aquí. Miren, si los cárteles son el enemigo, ¿por qué las armas que usan vienen de los Estados Unidos? Es un dato escalofriante, pero es verdad. ¿Fuentes? Bueno, el Government Accountability Office, el GAO, demostró que el 70% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México tienen origen estadounidense. 7 de cada 10. Rifles, pistolas, municiones, granadas,
lanzagranadas, equipo militar de última generación. Todo cruza la frontera de los Estados Unidos como si nada. ¿Y saben qué es lo más irónico? Bueno, si dice que son grupos terroristas, ellos los arman. Estas armas se venden legalmente en tiendas de los Estados Unidos fronterizos como Texas y Arizona y no los sancionan. Pero ya sabemos cómo siempre ellos financian a estos grupos a los que luego acusan de desestabilizar, pero son ellos los que los arman, los que los financian. Así que, básicamente, Washington está armando al enemigo en México y luego lo llama terrorista. Es que miren lo poderoso que son. Hasta armas poderosas tienen. ¿Y de dónde vienen 7 de cada 10 de esas armas? ¿De tu país? ¿No eres tú el terrorista entonces? ¿Por qué los armas? ¿Por qué no sancionas a una de esas empresas estadounidenses que están armándolos? Y luego está el tema del dinero, ¿eh? ¿Cómo se mueven los miles de millones de dólares que generan los cárteles? ¿En bolsas de dinero? ¿Cajas de huevo? No. Para empezar, se mueven en dólares, no se mueven en yuanes, no usan criptomonedas. Usan la moneda que controla Estados Unidos. Controla. Y si algo nos queda claro es que Estados Unidos es especialista en el control. ¿No tienen control de su propio dinero? ¿No pueden trazar la ruta del dinero sucio? ¿De veras no pueden? Ahí, en sus narices, cruzando su frontera todos los días, miles de millones de dólares. Eso nada más puede ser una ineptitud tremenda o una complicidad. Entonces, ¿de verdad están combatiendo a estos grupos criminales? ¿O solo están administrando un negocio paralelo? Porque aquí hay que ser muy claros, ¿eh? Estas sustancias no se mueven solas una vez que cruzan la frontera. En Estados Unidos también hay cárteles, también hay redes de distribución, también hay lavados de dinero, también hay ladrones de cuello blanco y grandes empresas súper respetables que lavan dinero para estos cárteles. Y se los envían hasta planchaditos de regreso a Estados Unidos. Pero claro, a esos no los llaman terroristas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la primera regla para designar a un grupo terrorista bajo las leyes estadounidenses es perro no come perro. Tienen que ser extranjeros, no nacionales. Hay niveles. Ahora, ¿por qué México? ¿Qué es lo que tanto le molesta a Donald Trump de nosotros? Miren, no se trata del crimen organizado nada más, ¿eh? O yo diría que es la menor de sus preocupaciones. Aquí hay algo muy profundo. México está creciendo y eso no les gusta. Somos su principal socio comercial en América Latina. Tenemos recursos estratégicos muy importantes como el litio, el petróleo, una economía que no está siguiendo las reglas que dicta Washington y el Fondo Monetario Internacional, y eso no les gusta. Nos hemos salido del huacal. Tenemos relaciones comerciales con China. No les gusta que defendamos nuestra soberanía energética y que hayamos expulsado a las empresas estadounidenses que tenían intereses ya muy metidos en el control de la energía de México. No les gusta que alejemos por completo a nuestra industria de su esfera de control. Cuando Trump habla de México como una amenaza, lo que hay que entender es que no lo hace solamente por los cárteles. Lo hace porque México está representando un desafío directo a su hegemonía. Y lo peor, amigos, es que no está descartando la idea de una intervención militar. Ya lo había medio insinuado antes, ¿no? Había dicho que era necesario proteger su seguridad nacional, pero ahora ya ni siquiera la disimuló. Un reportero, mientras estaba firmando estos más de 100 acuerdos que Trump había ya manifestado, que ayer publicó la gran mayoría de ellos. Bueno, mientras estaba sacando estos decretos, lo que equivale a un decreto presidencial, pues, en México, le pregunta a un reportero estadounidense si descartaría o si usaría fuerzas militares estadounidenses para invadir México.
y dijo, no lo descarto, cosas más extrañas hemos hecho. Eso fue lo que dijo, ¿eh? Entonces, si esto les suena familiar, pues es porque ya lo hemos visto antes. Parece que otra vez estamos viendo lo que yo les decía, el mismo guión de Irak, cuando decían que tenían armas de destrucción masiva, el mismo guión de Afganistán, que estaban protegiendo supuestamente al mundo del terrorismo, y en todos esos casos, pues las razones siempre eran falsas o exageradas. Pero el resultado siempre fue el mismo: destrucción, saqueo de sus recursos naturales y sobre todo, control geopolítico. Todo se trata de control para Trump, perdón. Ahora está diciendo que necesita el canal de Panamá porque es necesario controlarlo para su seguridad. Lo mismo que Groenlandia, y México no se escapa de la lista. México no es diferente en este esquema. Mismo esquema, primero nos están demonizando, lo que sigue es militarizarlo y finalmente van a tomar lo que quieran. Muy probablemente con la amenaza de militarizar van a decir, si no quieres plomo, te toca darnos plata. Entonces tú decides, plata o plomo. O se meten mis tropas o nos entregas tu litio, tu petróleo, tu energía, que nuestras empresas entren a controlar la generación de electricidad, eólica, nuclear. Y aquí está el peligro real, ¿eh? Si permitimos que esa narrativa avance, ¿qué sigue? ¿Tropas en suelo mexicano? ¿Un bloqueo económico? ¿Más imposiciones disfrazadas de ayuda, entre comillas? Y aquí está el detalle más absurdo de todo esto. Los cárteles ahora son terroristas, pero repito, las armas vienen de Estados Unidos y se manejan en dólares. Imagínense esa hipocresía, ¿no? Están armándolos, están financiando de alguna manera. Permitir que utilicen al dólar es permitir que hagan negocios en este mundo paralelo. Y luego se indignan. Y entonces dicen que cómo México ha permitido esto, ¿no? Después de todo lo que han hecho por nosotros, dicen. Robarnos la mitad de nuestro territorio, ponernos un pie en el cuello por años, y ahora que México está resurgiendo, intentarlo de nuevo. Esto es, amigos, algo sumamente alarmante. Y deberíamos de hacer algo en contra de esto, porque cuando Trump o cualquiera de sus aliados habla ya de estas posibilidades, lo que realmente están haciendo es mover las piezas en un tablero geopolítico que es mucho más grande. No es solamente el tema de las drogas, yo diría que es el de menos, ¿eh? No es el tema de las armas, es el tema de controlar México, porque ojo, esto es lo clave. México ya no es su patio trasero que solía ser para ellos. México está creciendo, se está diversificando, está haciendo nuevas relaciones comerciales y eso no les gusta. Vean esto nada más. México tiene acuerdos comerciales con China. México invierte en energías renovables ya con Claudia Sheinbaum. Y mucho más importante, México controla recursos estratégicos como el litio. El mismo litio que hoy es más valioso incluso que el oro para la industria tecnológica de Elon Musk, cada vez más poderoso en la administración de Trump. Entonces, ¿por qué tanta insistencia en la posibilidad de militarizar México? Pues porque detrás de toda esa cortina de humo, lo que buscan realmente es asegurarse de que sigamos siendo un país que juegue bajo las reglas de los Estados Unidos y que nunca nos salgamos del huacal. Pero ahí está el peligro. Si aceptamos esto sin cuestionar estas etiquetas de terroristas para los cárteles, pues abrimos la puerta para que intervengan directamente en nuestro país. No se trata solo de sanciones económicas o de bloqueos comerciales, ¿eh? Estamos hablando, amigos, de tropas, de drones estadounidenses sobrevolando espacio mexicano, de operaciones militares encubiertas de los Estados Unidos en nuestro territorio, de bases estadounidenses en México. De eso se trata. Eso es lo que está en riesgo, porque siempre llega por aquí alguien y nos dice, entonces ¿tú crees que los grupos delincuenciales de México no son terroristas? Si me preguntas como abogado,
que te dé mi respuesta jurídica frente a las hipótesis que se tienen que actualizar para que sean considerados grupos terroristas en los Estados Unidos? Por supuesto que no, es una tontería pensarlo. ¿Por qué? Por el A, B y C que ya les comenté. Es que si A y B, por lo tanto C. No hay A y no hay B, por lo tanto no hay C. Así de fácil. Estos no son grupos religiosos. No quieren un cambio político, lo único que quieren es plata, dólares, verdes. Muchos ni religión tienen o ni les importa. Aquí no estamos hablando de HTS, entonces no es ese el parámetro que ha establecido jurídicamente Estados Unidos para lo que se debe de considerar un grupo terrorista, una organización terrorista. ¿Y saben qué es lo más ridículo? La diferencia entre un cártel y un grupo terrorista pues es enorme. Repito, no tienen objetivos ni ideológicos, ni políticos, ni religiosos. No buscan cambiar al gobierno en estos momentos, no buscan imponer su visión religiosa al mundo, que son los parámetros que establece Estados Unidos a través del miedo y la violencia. No tienen una ideología ni siquiera, su ideología son los corridos tumbados. Por favor, son grupos súper violentos, generadores de violencia, lastres sociales, una verdadera amenaza. Pero eso no quiere decir que sean grupos religiosos extremistas. No quiere decir que quieran deponer al gobierno mexicano para imponer su ideología o creencia religiosa al resto de los mexicanos. Son empresas criminales, muy malas, muy violentas. Pero, pues repito, no cuadran en esa hipótesis que estamos viendo, que es una hipótesis conceptual que ellos mismos han establecido. Está en la ley estadounidense. Y aquí es donde la hipocresía se cae. Aquí es donde la hipocresía se hace todavía más evidente, porque si de verdad estuvieran preocupados por combatir el tráfico de estas sustancias, ¿por qué no investigan a fondo cómo estas sustancias cruzan su frontera? Aquí hay más de un agente fronterizo involucrado de los Estados Unidos. Aquí hay más de una agencia recibiendo dinero de estos grupos. Aquí hay mucha corrupción o una ineptitud tremenda. Quiere decir que son extremadamente torpes para defender su propia frontera o que están metidos hasta las chanclas. Miren, amigos, este dedo hace tiempo que dejé de chupármelo. Entonces, ¿por qué no investigan realmente cuál es el verdadero problema que tienen para defender sus fronteras? No solamente para lo que entra. ¿Cómo es que no defienden lo que sale? Las armas, los miles de millones de dólares para pagarles en México a estos grupos. ¿Por qué eso no lo controlan, no? Esa es la gran hipocresía que estamos viendo en este patrón aquí. Y esto es lo que hoy, pues de alguna manera, quieren encubrir con esto porque la narrativa se les está saliendo de control y es solamente, digámoslo así, una excusa para lo que hay detrás de esta estrategia. Entonces, yo creo que la pregunta del millón es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si a pesar de todo, Trump decide dar ese paso que parece impensable, pero es que con Trump ya no sabemos qué pensar? Si Trump decide enviar tropas estadounidenses a México, ¿qué hacemos? ¿Estamos preparados? Cabeza fría. O sea, una cosa es decir, pues todos, entre todos nos vamos. Sí. ¿A qué? ¿A tirarle piedras a un Abrams? Suena alarmante, pero no es un escenario imposible, amigos. Especialmente con la narrativa que están construyendo. Entonces, si hemos tenido dificultades para combatir efectivamente al crimen organizado, ¿podría México combatir al ejército estadounidense? ¿Cuál es el plan? ¿Hay un plan frente a esa eventualidad? No, es que nunca va a pasar. Eso no es un plan, eso es una esperanza. México tendría que actuar rápidamente en ese caso y ese caso debe de ser ya una opción. Supongo yo que en alguna plática del Gabinete de Seguridad de México ya debió de haberse discutido esta idea. De verdad, Europa nunca pensó tener que platicar de una amenaza proveniente de los Estados Unidos hasta que llega Trump diciendo les vamos a quitar Groenlandia porque lo ocupamos por las buenas o por las malas. Y ahora esto que ya estamos viendo en México es una realidad. Y aquí es donde deberían de entrar en juego las alianzas internacionales,
tener una estrategia de defensa mexicana que podría cambiar de alguna manera o prevenir esto? Primero, amigos, yo creo que México necesita fortalecer ya, a la de ya, sus relaciones con potencias militares que puedan servir como contrapeso a los Estados Unidos. Esas a las que Estados Unidos se queja tanto de que México sigue dialogando con ellas. La opción no es aislarnos de ellas. La opción es fortalecer lazos. Por ejemplo, establecer acuerdos comerciales con países como Rusia o China a través de los BRICS, que han demostrado estar dispuestos a desafiar la hegemonía estadounidense. Eso podría funcionar como un freno. Ojo, no porque esperaríamos que, ni lo quiera Dios, Rusia o China utilizaran a México como un campo de batalla proxy. Eso sería lo más tonto y desastroso que podríamos hacer. Dejarnos llevar y quedar en medio de esta batalla de gigantes. No se trata de eso, ¿eh? No se trata de ser tontos y permitir una guerra proxy en México en donde el menos beneficiado sería nuestro país. No estamos hablando de declarar una guerra a los Estados Unidos, ni mucho menos. Pero sí estamos hablando de construir una red de apoyo estratégico que envíe un mensaje claro. Si tocan a México, no estarán lidiando nada más con nosotros. Estarán lidiando con una gran alianza militar. Incluso dentro de América Latina, que eso también sería clave. Así como ellos tienen la OTAN, es válido que cada quien construya sus propias alianzas militares. Imagínense un pacto de defensa colectiva de México con países como Brasil, y por qué no descartar a otros países fuera de los estados de América, ¿no? Incluso dentro de América, El Salvador, Guatemala, porque al final tenemos los mismos problemas de seguridad internacional, no solamente en contra de un eventual problema contra Estados Unidos, ni lo quiera Dios, pero sí tenemos un problema en el tráfico de estas sustancias entre países de América Latina, tráfico de personas en los problemas migratorios que hay ahí. Entonces debería de haber una alianza militar en donde, por cierto, lo siento Estados Unidos, no estás invitado a la fiesta porque es para América Latina. Y hasta donde yo sé, tú no eres latino ni quieres ser. No cometamos el mismo error que la OTAN en Europa, hacen una alianza militar europea y ponen al frente un país que ni siquiera es europeo. Por favor, pues es que de alguna forma eso sí que podría tener por lo menos un plan de contención. Eso no nos garantizaría mucho, o no una victoria, pues, pero sí un plan de contención. México tiene que apostar finalmente a fortalecer su defensa interna, porque no estamos hablando, amigos, ya nada más de competir con el poderío militar desde Estados Unidos, que eso pues se ve francamente muy difícil. Sería muy difícil. Pero sí estamos hablando de crear una estrategia de resistencia, de seguridad propia. Por eso se llama seguridad nacional. Todos los países deben de tenerla. Fuerzas de reacción rápida. Operaciones de defensa simétrica que dificulten cualquier incursión militar en nuestro país, sea de quien sea, de quien sea. Y sobre todo, llevar el caso al terreno diplomático internacional. Por eso son tan importantes aliados como China y Rusia. Porque si las tropas estadounidenses ingresaran a México con la excusa de combatir al terrorismo sin el permiso de México, pues sería un acto de agresión que iba a violar la soberanía de México, que es un miembro de la ONU, que no sirve para mucho, pero finalmente pues México puede acudir al Consejo de Seguridad de la ONU, en donde China y Rusia son miembros y tienen facultad de veto. Repito, por lo menos tener esa carta diplomática siempre abierta. Y yo creo que lo más importante, amigos, México tiene que movilizar a su gente. Si la historia nos ha enseñado algo, es que ningún ejército extranjero puede ganar si se enfrenta a una población unida y decidida a defender su territorio. Y no me refiero a las armas necesariamente, me refiero a la opinión pública. Y lamentablemente aquí en México siempre hay traidores, vendidos, vendepatrias, que se creen de sangre azul y que peor son hasta senadores o senadoras. Entreguistas, que incluso impensable, ¿no?
aplaudiéndole a Trump por este tipo de maniobras. Increíble. Y eso, para Trump, es como música para sus oídos, la división, sobre todo en la opinión mediática. Y no descartemos que medios internacionales amplifiquen la opinión de esos cuantos vendepatrias que no representan, pero sin ni los votos de su familia. La gran mayoría son plurinominales por eso, pero que están ahí con un objetivo. Por eso la clave, amigos, está en unificar a todos los sectores de México, gobierno, sociedad civil, academia, el sector privado, porque la soberanía, amigos, no es un tema nada más de un grupo, no es un tema de la presidenta de México. Eso es algo que nos pertenece a todos. La presidenta se va a ir, otros van a venir, pero la soberanía, esa permanece o debiera de permanecer. Y lo que un día se va, ya no regresa. Perdimos más de la mitad de nuestro territorio en México. ¿Alguien se acuerda de los nombres de los traidores que trajeron a Maximiliano de Habsburgo a México? ¿Nombres y apellidos? No. Pero lo que sí les digo es que la vergüenza perdura. ¿Alguien se acuerda de los nombres que facilitaron de alguna manera el haber perdido la mitad del territorio de México? No. Pero ese territorio ya no lo tenemos y no lo tendremos de vuelta jamás. Si permitimos que esto pase, amigos, las repercusiones van a perdurar más allá de los apellidos de los 2 o 3 o incluso son un poco más que hoy yo veo en declaraciones increíbles en el Senado de la República en México, en el Congreso de la Unión, con opiniones torpemente vergonzosas, celebrando estas actitudes de Trump. Europa está rechazando las actitudes imperialistas de Trump. Aquí en Canadá se están rechazando las actitudes imperialistas de Trump. Es un gran no, como dicen aquí. Y en México hay unos cuantos puñados de vendepatrias que están aplaudiéndole. Es increíble, amigos. Increíble. Eso es algo que deberíamos de cambiar y muy pronto. Es más, yo me atrevería a decir que debería de considerarse como un delito de traición a la patria y deberían de perder sus cargos. No se trata de ser disidentes de la presidencia de México. Se trata de ser disidentes del propio México y encima recibir un sueldo para defender a México. Eso debería de ser traición a la patria. Déjame hacerle un último ruego. Presidente, millones confían en usted. Y como le dijo a la nación ayer, ha sentido la mano providencial de un Dios que ama. En nombre de Dios, le imploro que tenga compasión por la gente en nuestra nación que siente miedo ahora. Existen niños homosexuales, lesbianas y transgénero en familias demócratas, republicanas e independientes, algunos que temen por su vida. Y la gente que cosecha nuestros cultivos y que limpia nuestras instalaciones, que trabajan en granjas y plantas de carne, que lavan los platos en los que comemos y trabajan en turnos nocturnos en hospitales, ellos pueden no ser ciudadanos o tener los papeles correctos, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales. Ellos pagan impuestos y son buenos vecinos. Son miembros leales de nuestras comunidades religiosas, iglesias y otros espacios sagrados. Le ruego, señor presidente, que muestre piedad hacia ellos, cuyos hijos temen que se lleven a sus padres, y que asista a quienes escapan de la guerra y la persecución en sus países, a encontrar compasión y refugio aquí. Dios nos manda que debemos ser bondadosos con el extraño, ya que todos fuimos un día forasteros en esta tierra. Que Dios nos dé la fuerza y el valor para respetar la dignidad de cada persona, para hablar la verdad unos a otros con amor y caminar con humildad con los demás y con Dios,
por el bien de todos en este país y el mundo. Amén. Trump fue a la iglesia por una bendición para lo que va a hacer, pero salió regañado. No le gustó escuchar lo que la Biblia opina sobre lo que va a hacer o sobre lo que la iglesia opina de sus planes. La que escucharon ustedes fue la obispa Marianne Edgar Abud. Por supuesto, para conveniencia de ustedes lo hemos traducido, de todos nosotros, lo hemos traducido al español. También lo pueden ustedes ver el video original. Pero básicamente eso es lo que pasó. Ahora, ¿por qué Trump se incomodó tanto cuando escuchó esto? ¿Por qué vimos a un Trump desencajado, a un Trump que al parecer estaba totalmente fuera de lugar aquí? Bueno, pues parece que le dolió mucho que le recordaran su legado. ¿Cuál es su legado? Separar familias, encerrar niños, encerrarlos literalmente pues en jaulas, tratarlos como criminales y como él mismo dice, porque así los considera él, animales. Esa fue la política antimigratoria de Donald Trump. No en la sombra, no en secreto, a plena vista del mundo. ¿Saben cuál es la ironía? Que a plena vista del mundo, en el video que ustedes vieron, hay una inmigrante sentada al lado de Trump, su esposa, y una hija de un inmigrante sentada a 3 lugares de Trump, la esposa del vicepresidente de los Estados Unidos. Trump tiene como esposa una inmigrante y el vicepresidente de los Estados Unidos está casado con una hija de inmigrantes. Y curiosamente, mientras miles de niños sufrían del trauma, pues de ser arrancados de brazos de sus padres, Trump defendía sus decisiones con una frialdad que sigue impactando muchísimo. Pero esta vez, quien le recuerda lo que hizo y la desaprobación de sus acciones, no fue un periodista, no fue un activista, no fue un político quien lo confrontó, fue una obispa dentro de una iglesia. Y lo hizo, amigos, con unos tamaños, con una contundencia que ni siquiera la oposición de Trump se lo ha dicho así de frente. Esto no fue un simple discurso religioso, fue un regaño público. Lo más sorprendente es la manera en la que Trump reacciona al salir de esa misa. Se los voy a mostrar en un momento. Por cierto, yo no diría que me siento asombrado, pero vaya que es impactante su reacción. Vamos a hablar de eso en un momento, pero, y por supuesto no era para menos, porque básicamente lo humilló en público y le dejó en claro cómo sus políticas no son aprobadas por la iglesia a la que Trump fue a escuchar misa él esperaba la aprobación, y no fue así. Le recordó que lo que hizo de separar a más de 5,000 familias no solamente es una traición directa a los principios que supuestamente defiende su religión. Y mientras Trump se hundía, porque se veía en el video, ¿no? Bastante incómodo, ni siquiera le sostenía la mirada, su mirada de arrogancia, de preocupación, de inconformidad. El mensaje de la obispa, mientras tanto, pues seguía dándole hasta para llevar a Donald Trump y resonaba no nada más en la iglesia, en todo el país. Y estas políticas de Trump, pues es que evidentemente no solamente son crueles, son una mancha en la historia de los Estados Unidos que hoy vuelve a surgir. Miren, cuando yo estaba leyendo esta nota hace rato, me acordé mucho del caso Putin. ¿Qué tiene que ver Putin con todo esto? Bueno, tiene que ver mucho. Porque, fíjense, doble moral, ¿no? Putin fue acusado por la Corte Penal Internacional, la CPI, por trasladar a miles de niños ucranianos desde zonas de conflicto a Rusia durante la guerra. Se habla de unos 400 niños ucranianos, de hecho, que pues fueron movidos en ese momento y pues, los sacaron de Ucrania, pues, con
la razón o excusa, como ustedes lo quieran ver, ¿verdad? De proteger a estos niños de no morir de la guerra. Bueno, ¿qué pasa después de que esto se reporta en esos momentos? Se hablaba incluso de unos 400 niños ucranianos, no sé si ustedes se acuerdan, que fueron adoptados por familias rusas. Y según la Corte Penal Internacional, pues eso fue interpretado como un intento de reeducación. Dijeron que era una violación a los derechos humanos y de los niños, ¿no? Al derecho internacional. Sale Moscú y dice que eso lo hizo para salvar la vida de esos niños de morir en el frente de batalla. La Corte Penal Internacional dice que eso no es cierto. Eso es un crimen y le giran orden de aprehensión a Putin. Cuando eso pasa, por cierto, Washington sale y dice que nada más por eso era más que motivo suficiente para girarle una orden de aprehensión a Vladimir Putin en el 2023. Ahora, si comparamos, pues Trump no sacó a niños de una zona de guerra. Trump los separó de sus familias en la frontera. Es lo mismo, la diferencia es que ahí no había guerra. No porque estuvieran en peligro, Digo, se supone que llegaron a Estados Unidos. No era porque estuvieran en una zona de peligro. Era porque quería precisamente usar el sufrimiento como un escarnio, como una disuasión, como un terror psicológico. Fueron más de 5.500 niños que venían principalmente de México, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, y que terminaron separados de sus padres en cárceles. Les llamaban centros de detención masificados, en jaulas los niños, como animales. Y bueno, Trump se refiere a los inmigrantes como animales. Y él mismo dice, me han dicho que no les llame animales y yo voy a seguir llamándoles animales porque es lo que son. Eso es lo que él dice. Hay muchos reportes que indican cómo ahí las condiciones de higiene eran paupérrimas para los niños, había frío extremo, los alimentaban inadecuadamente, o sea, eran tratos inhumanos y degradantes para los niños. Muchos ni siquiera tenían camas, dormían en el suelo. Los menores eran enviados a lugares como la infame estación, por ejemplo, de Kling en Texas, en donde se denunciaron casos incluso de bebés con pañales sucios, por días. Días de bebés con pañales sucios, niños enfermos sin atención médica, adolescentes cuidando a otros menores que ni siquiera conocían porque no había supervisión suficiente. Fue criminal. ¿Qué hizo la Corte Penal Internacional? ¿Actuó como en el caso Putin? No. Un silencio sepulcral. No hubo una investigación, no hubo una denuncia, no hubo un pronunciamiento. Y Estados Unidos sale y justifica esas acciones diciendo que sí, eran crueles, sí, los trataron como animales, no les daban de comer, dormían en el suelo los niños y los bebés, pero pues era necesario para proteger su soberanía. Ah, bueno, no, pues ya disculpe, ¿no? Y claro, para garantizar, dicen, su seguridad nacional. ¿Qué peligro tan grande puede representar un bebé para los Estados Unidos? Era una excusa tonta. Dicen que porque las familias estaban violando la ley al cruzar la frontera sin documentos, y por eso los niños pagaban así, siendo separados de sus padres. Si hubieran estado en una celda, pero con sus padres, hubieran recibido una mejor atención. Nada más que aquí está el detalle, ¿no? La gran mayoría de esas familias buscaban asilo, algo que no es ilegal bajo el derecho internacional. Eso no es un delito, no puede llamarlos delincuentes. Entonces, esas separaciones no solamente eran crueles, eran desorganizadas. Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU, cientos de niños, miles, permanecieron en esos centros de detención por meses, porque el gobierno no tenía un sistema adecuado para poder rastrear dónde estaban los padres, que ya incluso ni siquiera en los Estados Unidos estaban, ya habían sido deportados. Y los bebés se quedaban ahí. Un memorando interno del gobierno de los Estados Unidos en ese momento había revelado que ni siquiera tenían un plan claro para poder reunificar a esas familias que cruelmente habían separado y torturado, porque tenerlos durmiendo en el suelo, hacinados, con frío, con hambre,
En el caso de los bebés, ni siquiera cambiándoles los pañales. Pues es una tortura. Es un trato cruel, inhumano, degradante a la luz del derecho internacional y de la más mínima humanidad. Trump no solamente lo ordenaba, sino que lo presumía para que les diera miedo a los otros inmigrantes de que sus hijos sufrieran esos tratos crueles, inhumanos y degradantes. Muchos padres se quedaron sin saber dónde estaban sus hijos en ese momento. El daño a esos niños, amigos, no fue solo físico, fue un daño emocional que queda de por vida. Hay muchos expertos en salud mental que incluso pues, han advertido que esta separación forzada de padres y niños durante la era Trump, y bueno, ahora viene la segunda parte, ¿no? Pues generó muchos trastornos de estrés postraumático. Les dejó depresión, les dejó ansiedad. Hay un informe incluso de la Academia Americana de Pediatría, que estaba yo leyendo hace rato junto con estos informes, que describía las políticas de Trump como una forma de abuso infantil. O sea, un crimen patrocinado por el Estado. Por ejemplo, en el 2018 se documentó el caso de una niña hondureña, que estaba yo leyendo en este informe, 6 añitos tenía, y fue llevada a la corte, y ni siquiera tenía un abogado, y no hablaba inglés. No tenía a sus padres, la niña sola, 6 años, en una corte, sin saber quiénes lo rodeaban, qué eran, qué decían. El juez le tuvo que preguntar a la niña de 6 años si sabía lo que significaba la palabra asilo. Obviamente la niña no tenía idea. Pero lo peor, amigos, es que no se trataba de un caso aislado. Hubo muchos reportes, incluso publicados por ProPublica, de al menos 72 niños menores de 10 años, de los que se alcanzaron a documentar, que enfrentaron estas audiencias judiciales nada más en el primer año de la política Trump, cuando se implementó en la administración pasada. Y bueno, miren, este contexto que no terminaríamos, ¿no? Porque los crímenes que se cometieron en este campo fueron brutales. Pero ahora que ya sabemos cuál es el contexto de todo lo que estamos hablando y por qué Trump se sintió tan insultado, pues déjenme regresar al tema de la humillación pública que sufrió Trump. Cuando se quiso dar estos baños de buen cristiano y salió regañado de la iglesia a la que fue a escuchar misa. La obispa Marian Edgar Booth. Yo creo que fue la portavoz del sentir de muchos, sobre todo inmigrantes, cuando pide que Trump mostrara un poco de empatía hacia todas estas personas. Su mensaje no fue solo para él, fue para todos los que estaban rodeándolos y los que apoyan esta bandera de falso cristianismo con valores que evidentemente pues no están ahí. Se lo dijo la obispo, ¿no? Ella dijo algo muy importante, dijo, y yo no me meto en estas cosas, repito lo que ella dijo, el evangelio llama a la misericordia hacia el extranjero, no a su persecución. Y recordó también que en algún punto todos fuimos inmigrantes. Bueno, ni siquiera hay que ir tan lejos. No solamente en algún punto somos familia de inmigrantes, no importa de dónde me mires. Ahí a un ladito Trump tenía una inmigrante. Y bien que la conoce porque tiene hijos con ella, se casó con ella. No nació en los Estados Unidos. Y la esposa de su vicepresidente, misma historia. Hija de padres inmigrantes. Ahora vamos a ver, por cierto, qué va a pasar con la ciudadanía de la vicepresidenta, ¿eh? Vamos a hablar de eso porque hay muchas especulaciones. La va a perder con el decreto de Trump de perder la ciudadanía por nacimiento. Eso está inundando las redes sociales. Pero lo que está haciendo que este regaño sea tan incómodo para Trump, por supuesto, es el contexto, porque Trump usa esta bandera de la religión como un instrumento político. Pero cuando se mete a la religión no le gusta escuchar lo que piensan, ¿no? Hemos visto muchas fotos de Trump posando con una Biblia frente a una iglesia. Después, por cierto, de que desalojara violentamente a manifestantes pacíficos, ¿no? Se proclamó como el mejor defensor de los valores cristianos, pero cuando la obispa le recuerda cuáles son los valores cristianos, Trump hace muecas, voltea la cara, y van a ver ustedes lo que dijo al salir, es cínico. Pero
vemos que sus acciones son muy diferentes de los principios que dice tener. Y se incomoda cuando le recuerdan lo que dice la Biblia y la iglesia a la que él va sobre lo que está haciendo. Lo interesante, amigos, es cómo reacciona Trump a este regaño. Miren nada más. ¿Cómo reacciona Trump al regaño de Marianne Booth de pedir misericordia? Ella hizo un sermón que, pues lejos de ser un ataque, fue un recordatorio de que tenga misericordia y piedad de los desprotegidos, de las personas indefensas, especialmente de alguien que dice ser cristiano y que se supone que debería de reflexionar su proceder cuando le recuerdan lo que la Biblia opina de sus acciones. Trump no solamente lo toma como algo personal, lo transforma ahora en un espectáculo para defender su narrativa de víctima y le está pidiendo disculpas a la obispa, que se disculpe públicamente porque le pidió tener misericordia de las personas LGBTQ+ inmigrantes. Entonces, esta frase que Booth dice, metió a su iglesia en la política de forma descortés, dice Trump. No, fíjense, dice Trump, metió a su iglesia en la política de forma descortés. No, el político se fue a meter a la iglesia de forma descortés. Creo que el enunciado está al revés, ¿eh? Si no quieres que se mezcle la religión con la política, ¿qué hace un político en un evento político dentro de una iglesia? Nadie obligó a Trump a meterse ahí. Él se metió solito y lo agendó y los medios estuvieron ahí cubriéndolo. Lo que Trump quería era aplausos. Pero claro, como no fue lo que él esperaba, pide que se disculpe. La religión. ¿Qué sigue? ¿Una disculpa de Dios? ¿O de la Biblia? ¿Quién puede olvidar las fotos de Trump posando con esa Biblia, ¿no? Como si fuera un trofeo. Todos esos discursos en donde proclama ser el defensor de los valores cristianos. Mientras separa familias, mientras ordena estos tratos crueles contra bebés y niños, separándolos de sus padres. Y aquí hay algo más. Trump ni siquiera pudo reconocer el simbolismo del evento en el que estaba. Esta misa no fue un acto religioso, amigos. Representaba este intento de unir a una nación dividida. Algo que para muchos, por cierto, él mismo desmoronó durante su mandato. En lugar de captar esa idea de unidad que predicaba la obispa, pues Trump la ataca diciendo que el servicio fue aburrido, y sí se le veía cara de aburrido, eso ni negarlo. También dijo que la obispa fue poco inspiradora. Bueno, para él, para muchos fue bastante inspirador. Pero su crítica más insólita fue que la misa no mencionó los crímenes de algunos inmigrantes. ¿En serio? Convertir un mensaje de compasión en una excusa para justificar sus políticas migratorias no solo fue de mal gusto, fue un recordatorio de que Trump siempre prioriza el miedo y la división sobre cualquier otra cosa. Yo no puedo decir que todos los estadounidenses son racistas porque un porcentaje es racista. No puedo decir que todos los mexicanos son miembros de un cártel solo porque unos cuantos son miembros del cártel. Yo no puedo decir que todos los inmigrantes son criminales solo porque algunos han cometido delitos. No podemos generalizar. Y esta exigencia de Trump de una disculpa, pues no es cualquier cosa. Exigirle a un líder religioso que se disculpe por lo que dice la Biblia y por sus valores religiosos de misericordia y compasión, que predica el cristianismo, por cierto, a donde él se fue a meter, nadie lo obligó a meterse, pues nos habla de un Trump que tiene un nivel de soberbia difícil. Repito, solo falta que Trump exija una disculpa de Dios y de la Biblia, ¿no? Si no le parece lo que la Biblia dice de eso, que no se meta a escucharla. Si no está de acuerdo con una religión, que no vaya a esa misa. Pero el que no quiere ver fantasmas, pues que no salga de noche.
Todo, amigos, esto es parte de un patrón, ¿no? Cada vez que lo confrontan o que algo no encaja con su narrativa o que no le dan la razón, entonces piensa que es algo personal y se ofende y los ataca. Sale en su red social Trump descalificando a la obispa, dice que es una odiadora de la izquierda radical. Fíjense nada más. Odiadora y que es de la izquierda radical. Lo que no dice Trump es que su gobierno, en ese mismo contexto, pues ya estaba endureciendo políticas que afectaban directamente a las personas que Booth defendía en ese discurso, a los inmigrantes que ponen comida en la mesa de los estadounidenses, a los inmigrantes que trabajan en los hospitales, a los inmigrantes que lavan los platos de los estadounidenses en restaurantes, a los inmigrantes que construyen las casas. No habló de los inmigrantes criminales, ¿eh? Fue muy específica a qué tipo de inmigrantes se refería. Y a las órdenes ejecutivas, por cierto, surreal, ¿no? A las órdenes ejecutivas de Trump, que eliminan el derecho a las personas de ciudadanía, a las personas por nacimiento. Y curiosamente ahí estaba a un ladito, precisamente, la esposa del vicepresidente de los Estados Unidos, Usha Vance, que es hija de inmigrantes de la India, nacida en Estados Unidos. Ahora las redes sociales están preguntándose si la esposa del vicepresidente le van a quitar la ciudadanía estadounidense. Porque bajo las reglas de Trump, pues fue hija de inmigrantes. Las redes sociales están diciendo, fíjense, hasta a mí me parece como que algo quieren ocultar, porque ahora están diciendo que no se han encontrado pruebas sobre si los padres de Usha Vance eran inmigrantes ilegales o no. No hay pruebas de su estatus. Debería de haber una prueba de confirmación de su estatus. Es más, la esposa ya debería de haber salido a decir, mis papás llegaron bajo el programa fulanito, porque eran ingenieros, doctores, etc. Y yo nací aquí, a mí no me metan en su rollo. No, los medios están diciendo, no se han encontrado pruebas de que hayan sido ilegales. Tampoco han encontrado pruebas de que sí sean legales, ¿eh? A mí me gustaría que ya a estas alturas, ya es para que hubiera la esposa del vicepresidente haber lanzado ahí ya, a ver, no, a mí no me metan en eso, aquí están mis pruebas, ¿no? Por eso ahora la contradicción. Trump, indignado sobre todo por el tema del trato que le da a los inmigrantes, casado con una inmigrante, y su vicepresidente también está casado con una hija de inmigrantes. Déjà vu. Muchas gracias a Yago. Llegó su padre Javier Simán, se llama. Gracias por tu superchat hace rato, amigo. No te pude leer. Gracias a los que están aquí, por cierto, conectados. Dice la bodeguita 388 más sumarle que ordena arrestar en escuelas, iglesias y hospitales, por cierto. Y esto es lo que le molesta mucho a Trump, ¿no? También. Ahora, si no está de acuerdo con la obispa, bueno, pues que no se meta. Alguien decía aquí, se fue a meter a una iglesia woke. Yo no sé si era una iglesia woke por defender a los inmigrantes. Lo que sí les sé decir es que una iglesia a la que Trump decidió meterse, cada quien se mete donde quiera. Es como yo les digo a algunos haters que llegan, este canal está loco, pues no me veas, ¿quién te obliga? Entonces, a ver, si Trump no cree en eso, ¿para qué se fue a meter ahí? Nada más que si te metiste ahí es porque crees en eso, pero no te gustó, ¿verdad? Como decimos en México, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Cuando te dicen, oiga, señor, eso que usted está haciendo no es cristiano, entonces ya pido una disculpa. Discúlpese, usted, la Biblia y Dios. Gracias a Unavailable por su superchat, dice la obispa es LGBT, la Biblia no acepta esto. ¿Y qué me dices de los inmigrantes? Pues yo creo en un Dios de misericordia, en un Dios de amor. Todos somos creación de Dios, todos. Dios ama a todos. Tiene, dependiendo del libro religioso en el que tú creas, porque hay muchos, no nada más hay uno, pero todos los libros religiosos coinciden, ¿no? En una serie de mandamientos o pecados, y bueno, ahí cada libro se difiere. Pero en general, uno ama a sus hijos independientemente de lo que sean o de cómo actúen.
Y cada padre dice si ese actuar es bueno o malo. A nosotros no nos corresponde juzgar. Yo creo que partiendo de eso, muchas gracias por tu opinión. Bueno, yo te doy mi sincera opinión. Gracias por tu superchat. Dice, Trump siempre ha ido a la iglesia. ¿Qué te pasa? ¿Siempre ha ido a la iglesia? Bueno, yo no sé si siempre ha ido a la iglesia, ¿verdad? No tengo el gusto de conocerlo desde que era niño. No te sé decir. Lo que sí sé es que ahora fue a la iglesia y utiliza mucho la Biblia, el cristianismo, este legado religioso. Más allá de lo que cada quien piensa, yo creo que algo sí es universal. Si tú le preguntas lo mismo al Papa, que a esta obispa, que a un ortodoxo, si Dios es amor, pues creo que casi todos te van a decir que sí, que Dios es amor. Que la obispa dijo que la Biblia dice que hay que tratar bien al extranjero, pues hasta donde yo me quedé, sí, ¿verdad? Y que hay que tener compasión y amar al prójimo, y que lo que le hagas al más pequeño de sus hijos se lo haces a él mismo, pues yo creo que eso también, ¿verdad? El Oriente completo. Hoy rechazamos la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Ahí, ahora sí. Porque sin lucha no hay victoria. ¡Al imperialismo yanqui! Donald Trump anteriormente estuvo y esta lucha no es de uno. Esta lucha es de todos. Esas declaraciones atrevidas, esas declaraciones agresoras, por ahora verbal, pero también amenazantes, de intervención por la fuerza, tienen que tener un mensaje del pueblo panameño. Y es que no aceptamos bajo ningún criterio la declaración de Trump. Ni Trump, ni los gringos, ni su ejército, ni su gobierno tienen nada en Panamá. Lo que está en Panamá es de los panameños. El canal es panameño, la soberanía es panameña, la autodeterminación es panameña. Ellos no tienen nada aquí. Esperamos que la locura de Trump, el delirio de Trump, las ansias de Trump no se materialicen, porque no solo es Panamá, es Groenlandia, es Canadá, es México. Entonces el imperio decadente no puede estar amenazando a los pueblos del mundo. Y yo creo que eso es bastante claro. Ni siquiera van 72 horas. No llega a eso. Y Donald Trump ya ha unido al mundo, pero en su contra. Y el odio y el rechazo hacia los Estados Unidos está creciendo gracias a este discurso inflamatorio de Donald Trump, que el mundo percibe como imperialista. Miren, no nada más es Panamá, no nada más es México, no solo es Canadá, incluso su incondicional Europa. Más al rato les vamos a hablar de eso, de cómo miembros del Parlamento Europeo salen a decirle en tribuna, ve y pip, 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 Donald Trump. Se los voy a poner en el video al rato, en otro streaming. Pero Donald Trump, por lo pronto aquí en América Latina, acaba de recibir uno de los primeros golpes directos desde Panamá. Lo mejor, amigos, es que pues la verdad se lo ganó a pulso. Imagínense, en su discurso inaugural, Donald Trump básicamente insinuó que los Estados Unidos deberían de recuperar, entre comillas, el canal de Panamá, usando la palabra recuperar como si un día hubiese sido suyo, de su propiedad, ¿no? Un regalo, como dice. Y dijo que lo va a recuperar incluso usando la fuerza militar.
fuerza militar. Un presidente de una potencia mundial hablando de invadir a países soberanos en pleno siglo XXI, usando la fuerza. Ya ni siquiera se están desgastando en esos discursos baratos y elaborados de por defensa de la democracia, por defensa del terrorismo, contra el terrorismo, por una lucha contra el crimen organizado. No, ya, porque lo quiero y punto. El mundo es mío y punto. ¿Qué hizo Panamá? Bueno, ya lo vieron ustedes en escena, la gente lo que piensa. Pero su presidente también salió a decir que eso no va a pasar, ni hoy ni nunca. Que Donald Trump se puede ir despidiendo de esa idea. Por las buenas, no. Por las malas, a ver de a cómo nos toca, básicamente, lo que están diciendo. Ya vieron ustedes la reacción de los panameños. Sale José Raúl Molina, el presidente de Panamá. Su respuesta pues fue muy dura, muy contundente. No le dejó un margen de negociación como Europa hace unos días, ¿no? De no, que por las buenas, por las malas, no, a lo mejor por las buenas sí. No hay buenas ni malas. El canal de Panamá es de los panameños y va a seguir siendo de los panameños. Y nunca fue un regalo de Donald Trump ni de los Estados Unidos. Rechazando integralmente. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, rechazó el miércoles las afirmaciones de su par estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado con retomar el control de esa vía. El canal de Panamá no fue una concesión ni una dádiva que hizo los Estados Unidos. En una mesa redonda en el Foro Económico Mundial de Davos, Mulino abogó por cooperar con Washington en otros asuntos, principalmente seguridad. De esta, vamos a llamarla crisis, debe salir oportunidades también para trabajar otros temas que nos interesan con los Estados Unidos y que hemos venido trabajando en el tiempo. Tema de seguridad. Tenemos un problema migratorio inmenso en la frontera con Colombia, que resume migraciones de Colombia, de Venezuela, Ecuador y países tan lejanos como el Nepal, por ejemplo. En su discurso de investidura el lunes, Trump reiteró su intención de tomar el control del canal, acusando a China de estar operando en realidad la vía interoceánica. El gigante asiático insistió el miércoles en que no participa en la gestión y la operación del canal y nunca ha interferido en los asuntos de la vía interoceánica. Estados Unidos y China son los dos mayores usuarios del Canal de Panamá, construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914. ¿Ven cómo siempre se inventan enemigos? Trump se está convirtiendo en una señora tóxica que se inventa enemigos imaginarios. Fiona Buchona, luchona, versión estadounidense. Es que en México hay una amenaza, miren. Hacen fenta en las cocinas de Doña Juana, a un lado del fogón. Canadá, ahí sí le quedó difícil la amenaza. Es que Canadá, por ahí se meten también de aquel lado de la frontera. Groenlandia, ahí no supo qué inventarse y dijo, pues es que Groenlandia, pues ni me queda claro si es de Dinamarca. Entonces, ya véngase para acá. Oye, pero es tu socio y su amigo, no. Primero mis dientes y luego mis parientes. Panamá, es que China es el enemigo y miren, se está apoderando de Panamá. Vamos a rescatar a los panameños del logro de China. Sale el presidente de Panamá, que no nada más se queda ahí en lo que vieron ustedes que dijo. Molina también le recordó algo a Trump, que parece que se le olvidó, o a este punto a lo mejor nunca lo supo, yo creo que lo ignora. El canal de Panamá no es un regalo, no es una concesión, no hubo promesas rotas. El canal de Panamá, ya nada más eso falta, ¿verdad? Y no lo dudo, si hace unos días le cambió el Golfo de México. En los Estados Unidos no se usan kilómetros, se usan millas, y ahora ya no se le dice Golfo de México. Se dice Golfo de América. En 30 días tienen para borrar todo lo que haga referencia del Golfo de México. En los libros de texto ahora se va a llamar Golfo de América. Imagínense a esos pobres niños aprendiendo geografía. ¿Qué sigue? Va a borrar Australia del mapa porque yo creo que es terraplenista también. Un borrador, aquí no pasó nada. Imagínense esos pobres chamacos aprendiendo geografía, según Trump. ¿Qué tarda en cambiarle el nombre al canal de Panamá por el canal de América también?
Se llama el Canal de Panamá no solamente porque está en Panamá, sino porque es de Panamá. Porque es el resultado de generaciones de luchas que culminaron en 1999 con los tratados Torrijos-Carter. Yo creo que Trump lo ignora o se le olvidó, yo más bien creo que lo ignora. Cuando Estados Unidos en el 99 finalmente le devuelve el control total del Canal de Panamá a Panamá, que siempre fue suyo. Y desde entonces, pues Panamá no solo ha administrado el canal de una forma ejemplar, hay que decirlo, lo ha expandido, lo ha convertido en una pieza clave del comercio global. De eso depende su economía. Para que se den una idea de lo que estamos hablando, más de 14,000 buques cruzan ese canal cada año. 14,000. Y generan unos ingresos espectaculares. Hablamos de más de 2.500 millones de dólares anuales. ¿Quién dijo dinero? Ahí le hablan a Trump, dijo, de aquí soy. No solo eso, en el 2016 Panamá también hizo una expansión histórica del canal. Invirtió más de 5,000 millones de dólares, nada más para duplicar su capacidad. Y todo esto bajo la administración panameña, no de Washington. Entonces, en el caso del Golfo de México dijo Trump que es porque casi ellos lo mantienen, como si que ellos hacen todo por el Golfo. ¿Todo qué? ¿Cómo se mantiene el Golfo? ¿Le echan una jarra de agua todos los días o qué, para que no se seque? Y en el caso de Panamá, pues ahora sale con esto. Y el presidente, eso fue lo que ustedes vieron hace unos días. Bueno, vuelve a la carga, ¿eh? El presidente panameño José Raúl Mulino aseguró el lunes que el canal es y seguirá siendo de Panamá y negó que haya presencia extranjera en la administración de la vía al rechazar la promesa de Donald Trump de recuperarlo, porque según él lo está operando China. Durante su discurso de investidura como nuevo presidente de Estados Unidos, Trump reiteró su intención, expresada varias veces antes de asumir el poder, de tomar el control de la vía interoceánica, incluso por la fuerza. Y la promesa que nos hizo Panamá se ha roto. El propósito de nuestro acuerdo y el espíritu de nuestro tratado se han violado por completo. A los barcos estadounidenses se les están cobrando tarifas excesivas y no se les está tratando de manera justa en ningún sentido. Y eso incluye a la Marina de los Estados Unidos. Y sobre todo China está operando el Canal de Panamá. Y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo estamos recuperando. Mulino aseguró que el canal no fue una concesión de nadie, sino producto de luchas populares y de los tratados que firmó en 1977 el entonces presidente Jimmy Carter, conforme a los cuales el control de la vía fue entregada a Panamá en diciembre de 1999. El mandatario panameño aseguró que ejercerá el derecho que los ampara, la base jurídica del tratado, la dignidad que los distingue y la fortaleza que les da el derecho internacional. Empresarios, sindicatos, exadministradores del canal y otros dirigentes políticos panameños expresaron también su rechazo a las declaraciones de Trump. Y en la capital, un centenar de personas quemaron banderas de Estados Unidos frente a la residencia del embajador estadounidense. Esas declaraciones atrevidas, esas declaraciones agresoras, por ahora verbal, pero también amenazantes, de intervención por la fuerza, tienen que tener un mensaje del pueblo panameño. Y es que no aceptamos bajo ningún criterio las declaraciones de Trump. Ni Trump, ni los gringos, ni su ejército, ni su gobierno tienen nada en Panamá. El Canal de Panamá, construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, tiene a ese país norteamericano y a China como sus dos mayores usuarios. Dice Cristian Kadyrov, se lo dimos. Jaja, vaya, que sí que con Trump nunca habrá aburrimiento. Pues no, nunca nos vamos a aburrir. ¿De dónde saca Trump eso, De que Estados Unidos tiene algo que recuperar. Pero lo que realmente desata la furia en Panamá es la arrogancia que hay detrás de estos comentarios de Donald Trump. En menos de 24 horas, la embajada de los Estados Unidos, que está en Ciudad de Panamá, pues ya como vieron, fue rodeada por manifestantes, está exaltando el odio, el rechazo. Estamos hablando de protestas masivas.
gente, panameños, que salieron voluntariamente enojados, por supuesto, a quemar banderas estadounidenses, gritándole consignas como el canal es nuestro, y por supuesto, exigiendo respeto a su soberanía. Esto no es solamente una reacción emocional, amigos. Esto es el resultado de un discurso inflamatorio de Donald Trump y de una falta de respeto total al mundo por completo. A Canadá, a México, a Europa, a Groenlandia, a Dinamarca, incluyendo en esto Europa, por supuesto, a Panamá, a China. Panamá luchó demasiado por lograr lo que tiene hoy. No fue un regalo como para permitir que llegue Trump, ignorante, y venga a amenazar con arrebatárselo nomás porque lo ocupa, porque se le hace fácil, ¿no? Y aquí es donde las cosas, amigos, ya están escalando de una manera que esto ya se está saliendo de control en un tiempo récord, ¿eh? Ese estilo clásico de Trump, justificando estos comentarios diciendo que hay un enemigo, porque les digo, siempre se lo inventan. China controla el canal de Panamá. Por favor, amigos, ¿quién se puede creer eso? Yo creo que si ni los más ciegos y férreos seguidores de Trump se creen ese cuento. Pero es una mentira descarada que le sirve como motivo, porque no puede decir, mis amigos, francamente soy imperialista y me voy a apoderar de todo lo que pueda en el mundo. Necesita un pretexto. China tiene inversiones importantes en Panamá, pero también en Estados Unidos, y eso no significa que alguno de los dos controle el canal. Para ser más exactos, Panamá estableció relaciones diplomáticas con Beijing en el 2017, precisamente durante el primer mandato de Trump. Y no dijo nada sobre esto. Claro, rompió sus lazos históricos con Taiwán. Eso fue lo que le molestó tal vez muchísimo, porque fue una decisión estratégica basada en los intereses económicos de Panamá, y Panamá ha dejado de ser el patio trasero de los Estados Unidos. Pero en ningún momento Panamá se comprometió a entregarle la propiedad del canal de Panamá. Entonces, decir esto es desinformación pura. Es algo, amigos, que sinceramente, pues ya no nos sorprende mucho, ¿verdad? Viniendo de Donald Trump. Pero yo creo que lo más irónico de todo esto es que mientras critican la presencia de China en Panamá, Trump alaba a Kim Jong-un y habla de construir condominios en Corea del Norte. Amigos, ¿qué lógica tiene eso? Por un lado amenaza con invadir a un aliado estratégico como Panamá, y por el otro se hace amigo de dictadores, de los que supuestamente tanto odia. Por cierto, Trump regresa en estos decretos a Cuba, a la lista de países que apoyan al terrorismo, como un estado terrorista, pues, con sanciones de nuevo. Pero no regresa a esta lista de terroristas, les vamos a llamar así porque ya saben que la censura no nos deja decir la palabra completa, a HTS en Siria. Vean ustedes qué incongruencia. Siria, que es un brazo de Al Qaeda, no es considerado por la administración de Trump terrorista, pero Cuba sí. Háganme el refregado favor. La hipocresía, amigos, en su máxima expresión, a un nivel en donde solamente un idiota se compraría este tipo de cuentos. Antes por lo menos se esforzaban en elaborar una narrativa que más o menos tuviera 3 dedos de frente. Hoy ya no, hoy a lo descarado. Cuba es terrorista. ¿Y este brazo de Al Qaeda en Siria? No, ese no. Oye, pero son una rama de los que nos volaron las Torres Gemelas en el 9/11. No, ese no, Cuba. Cuba, eso es peligroso. No tiene lógica. Es como si estuviéramos jugando un juego, amigos, en el que todos pierden menos él. Entonces, Corea del Norte, aplausos. Panamá, hay que liberarlos del enemigo chino. No solamente es Panamá. Sheinbaum también, la presidenta de México, salió a defender la soberanía del canal, porque pertenece únicamente, ya lo dijo la presidenta, a los panameños. Y esto, amigos, pues nos tiene que demostrar que aunque Trump intente dividir a América Latina, pues América Latina está más unida que nunca. Y estos discursos inflamatorios de Trump no hacen más que unirnos más que rechazar estas políticas imperialistas que habíamos dejado de hablar de ellas por un rato y miren hoy, peor que nunca. Nunca habíamos visto a alguien tan loco
con América Latina, con estos imperialismos de cambiarle de nombre al Golfo de México, amenazar con invadir el Canal de Panamá, amenazar con anexar a Canadá a los Estados Unidos como otro estado, amenazar con invadir Groenlandia. Pues se quiere apoderar del mundo. A este punto ya deberíamos de hacer una organización como la OTAN para protegernos del imperialismo de las políticas de Donald Trump. Porque parece que eso de la amenaza rusa ya no le cuadra a nadie cuando vemos los discursos de Trump. ¿Dónde está el enemigo? ¿Cuál es la verdadera amenaza del mundo? Ya no estamos en esos tiempos, y es lo que Trump no entiende, en donde Washington dictaba las reglas en el mundo a como diera lugar. Hoy los países pues están dispuestos a plantearse con quién quieren entablar relaciones diplomáticas, a defender lo que les pertenece y que está en sus propios territorios. Pero lo más preocupante, amigos, es el mensaje que esto está enviando al resto del mundo, porque cada vez que Trump abre la boca ahora como presidente y habla de invadir países, ya no es un candidato. Es el presidente de los Estados Unidos y además no solamente habla, firma decretos para hacerlo. Para recuperar, dice él, territorios. Dicho de otra forma, invadir América Latina en todo lo que le convenga. Para legitimar incluso a otros líderes que piensan igual. Xi Jinping podría usar el mismo argumento para justificar sus intereses en Taiwán y tomar Taiwán de una vez. Vladimir Putin, pues podría, ¿por qué no?, ya lanzar un bombazo nuclear en Ucrania y se acabó el problema. Porque es un peligro para su seguridad nacional, es el discurso de Trump. ¿Qué credibilidad tiene la administración de Trump si utiliza estos argumentos? Pues muy poca, prácticamente. Y este es el gran problema, amigos, que cada vez que vemos la proliferación de estos conflictos, es como una invitación para la anarquía mundial. Así que vamos a ver, amigos, en qué termina esto que apenas empieza. Repito, no llevamos ni 3 días de la administración Trump. Y por cierto, miren ustedes esto, No va a servir de mucho, pero el presidente panameño ya se fue hoy a la ONU para quejarse de Donald Trump, su rechazo ante la insistencia de Trump de invadir Panamá, el Canal de Panamá. Ya no nada más es, repito, Panamá, es que también a la ONU debe de ir México a quejarse de lo mismo, y Canadá, y todos los países europeos. Al rato les voy a hablar de eso, porque ahorita pueden decir, es que Panamá, tal o cual. Alguien estaban diciendo aquí en el chat que el Canal de Panamá está mal administrado, etc. Bueno, entonces, cuidado con esos discursos. No dudo que haya varios detalles ahí, pero de eso, entonces que lo administra el señor Trump, eso es una gran diferencia, Muchas gracias, amigos, por unirse a este streaming. Suscríbanse, pongan las alertas, porque vamos a hablar también de esta reacción europea. Suscríbanse al canal de Alba, porque también ahí vamos a estar hablando de estas reacciones que está teniendo el resto del mundo frente a las políticas de Donald Trump, que de verdad, amigos, hoy sí le están elevando el tono a la discusión. El mundo ya no está para soportar imperialismos, Trump se quedó en una época del pasado. Hoy el mundo está armado hasta los dientes. El legado de Biden fue dejar a un mundo armado hasta los dientes, y esas armas no van a dudar en usarlas.